so down, try to keep me down, but I'll put the flame out, you can't get to me. Hola, yo les voy a hablar desde los inicios del siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, 1900 a 1919. Margaret D. Palmer, pionera en la masoterapia, publicando en 1901 Lessons on Massage, donde dio más de 45 técnicas de masaje. El doctor François Calot, en 1910, publicó en su Ortopedia Esencial para los practicantes ejercicios de gimnasia, de respiración profunda, pasivos correctivos, simétricos y asimétricos, todo esto para la escoliosis. En 1911, la enfermera Elizabeth Kenny creó método bajo su mismo nombre, en el cual usaba termóferos o mantas calientes para la rehabilitación de pacientes con poliomielitis. En 1914, en Gran Bretaña, se creó el cuerpo de masaje Almery Peche, bajo el cargo de la doctora Florence Barry Lambert, que usaban ejercicios de kinesiología, terapia manual, etc. En 1918, Margaret Macmillan, conocida como la pionera de la rehabilitación física en Estados Unidos, creó el departamento de terapia en el cual atendían con electroterapia y masoterapia a soldados de la Primera Guerra Mundial. Gracias. En la década de 1920 a 1939. En la década de 1920 se establecieron escuelas de fisioterapia en varios países como Estados Unidos, el Reino Unido, para proporcionar una formación más formal a la fisioterapia. Durante la Gran Depresión, en los años 30, la fisioterapia se convirtió en una parte esencial de la rehabilitación de personas afectadas por la polio y otras afecciones. En 1920, Alve y Guillam contribuyeron al desarrollo de la fisioterapia, especialmente en lo que respecta a la manipulación de articulaciones y técnicas de masajes para el tratamiento de lesiones. En 1922, Charlotte Louma fue un fisioterapeuta que se destacó en la década de 1920 por su enfoque en la amplitud del movimiento. En 1934, Wilfred fue un médico que trabajó en Canadá, contribuyó al desarrollo de la fisioterapia en la región de Terra Nova y Labrador. En 1935, Hospital Broadmoor fue conocido como Royal Broadmoor en Londres, es conocido por su contribución al tratamiento de enfermedades cardíacas y pulmonares. En este hospital se llevaron a cabo investigaciones y tratamientos relacionados en la fisioterapia respiratoria y rehabilitaciones cardíacas en esa época. Fisioterapia, años 1940 a 1950. Uno de los más grandes reconocimientos de la ciencia de la fisioterapia tuvo un lugar en países como por ejemplo Francia, en donde los decretos de 1922 y de 1938 sentaron las bases del Diploma Nacional en Francia de enfermero masajista. En 1924 se volvió a cambiar a enfermero masajista ciego, para por fin legalizarse en 1943 sobre la reglamentación de la profesión de masajista. La década de 1960 y 1970 fue para la consolidación de la profesión. Se toma conciencia entre la comunidad médica de la necesidad de la profesionalización en el mundo de la fisioterapia y se establecieron organizaciones profesionales. Por ejemplo, empezó a ofrecerse la fisioterapia en la Universidad de Santander y la creación de la Fundación Nacional de la Rehabilitación. Ya pasando a 1970, con la ayuda de la tecnología se crearon nuevas técnicas con la electroterapia, aparte de la respiratoria, la pediátrica y la deportiva. Siguieron existiendo además avances académicos, ya que se hay un avance un poquito más enfocado a la evidencia, ya que, por ejemplo, en 1973 se crea el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, donde Adel Ann Iglesias del Hospital ABC obtiene el registro de validación oficial RVOE. Yo les voy a hablar sobre 1988 y 1999, las cosas más relevantes que sucedió en esta etapa. El desarrollo del tratamiento fisioterapéutico para distintas patologías, como fue el método para la escoliosis en Alemania, y la gimnasia médica en Francia y muchos otros. En España tenemos la creación de la Sociedad Española de Fisioterapia y Reeducación en 1954. Otra de ellas es la especialidad fisioterapia para los ayudantes tecnológicos sanitarios, que fue en 1957. Otras de ellas fue la Asociación Española de Fisioterapia en 1959. Finalmente, en el Real Decreto fue en 1980, de 12 de diciembre, integra los estudios de fisioterapia dentro del sistema universitario. Se crea, por tanto, las escuelas universitarias de fisioterapia y no obstante también habrá que esperar un tiempo para encontrar los primeros estudios especializados en máster. Y el último se desarrolla un gran número de especialidades dentro del campo de fisioterapia. Para concluir sería una frase: durante el siglo XX y el siglo XXI, tanto los tratamientos como las tecnologías específicas y por supuesto las herramientas tecnológicas de diagnóstico y terapia continua evolucionando a pasos gigantes. Gracias.